Buenos días, hermana Kleider, compañeras y compañeros presentes. El día de hoy, el grupo conformado por Paolo Serrano, Gabriel Quiroga y mi persona Sebastián Vargas les va a hablar especialmente sobre el tiempo de clandestinidad y persecución en los siglos II y III. A finales del siglo I, mencionan en el Evangelio que se había difundido por la mayoría de las provincias del Imperio Romano. Las provincias coloniales funcionaron bastante como un conducto, se puede decir, para que empiece la evangelización y especialmente así los cristianos puedan extenderse. Se dice de que se extendieron por muchas partes del mundo, especialmente por Europa, por parte de África y también por América. Pero los romanos, ¿cómo ven a los cristianos? Tal vez como una tercera raza, o tal vez lo consideran no identificables. Por eso mismo vamos a empezar a dar puntos para empezar a aclarar estos temas. Empezando a hablar sobre la sospecha. Cuando los romanos se dieron cuenta que la fuerza y la dimensión de los cristianos empezaron a surgir, especialmente en los tiempos de problemas, además cuando se llegó a confesar de que Jesucristo, como el único Señor, no el César ni otro Dios, y especialmente que era el Hijo del Padre, se empezaron a comprobar de que empezaron a rechazar las fiestas populares y asimismo a cumplir el servicio militar por distintos motivos, pero especialmente el de la conciencia. Por eso mismo los cristianos empezaron a comenzar sospechosos y especialmente mucho más molestos. Bueno, chicos, continuamos con lo que serían las mentiras. ¿Qué son las mentiras? Pues bueno, básicamente son aquellos motivos por los cuales entre el siglo II y el siglo III se perseguía, castigaba y ejecutaba a los cristianos. Pues bueno, entre estas mentiras podemos encontrar varias, la verdad. Ok, entre ellas una es que se nos acusaba a los cristianos de ser gente impía que no veneraba a los dioses, o sea, que no los respetábamos. Y esto era por el simple hecho de no profetizar la misma religión que los romanos o los judíos, respectivamente. Aparte de eso, también se nos acusaba de ser ateos por cosas como no tener templos ni participar de un culto oficial, además de tener otras costumbres y pues bueno, hacer cosas como el monoteísmo, las cuales pues bueno, no iban con el reglamento o lo que querían los gobernadores en esos tiempos. Aparte de eso, nos decían que nosotros, los cristianos, constituíamos una amenaza para la seguridad del imperio. ¿Y esto por qué? Porque ya que no teníamos templos, los cristianos solíamos reunirnos en determinados lugares para hacer cosas como orar, predicar y demás. Pero ya que esto no lo sabían los gobernadores de aquellos momentos, creían que hacíamos cosas tales como conspirar contra ellos, además de que les parecían bastante raro que hagamos cosas tales como el tratar a toda la gente por igual. Y esto les desagradaba bastante, puesto que en esos tiempos su poder se basaba básicamente en esclavos y al momento de igualizar a todos diciendo que todos son hermanos y que todos están al mismo nivel ante Dios, esto no les agradó ni un poco y también ese era un motivo por los cuales se nos aprisionaba y castigaba. Luego también nos acusaban de despreciar a los dioses, pero específicamente más a los de ellos, básicamente, porque también se nos decía que honrábamos a dioses extranjeros y esto tampoco les agradaba ni un poco. Aparte de eso, nos acusaban de morir sin ofrecer resistencia, lo cual les parecía bastante raro. Luego también nos decían que hacíamos el bien sin esperar recompensa. Entonces esto les pareció algo bastante raro y la verdad es que les dio bastante curiosidad y les ha creado, pues bueno, desconfianza en nosotros, porque en esos tiempos la verdad es que no es que hubiese excesiva cantidad de gente con muchos valores, entonces por eso es que no les gustaba. Aparte de eso también se nos acusaba de cosas como
cosas falsas, básicamente. O sea, se nos inculpaba de ciertas acciones, como puede ser en esos tiempos el incendio de Roma del año 64 después de Cristo, lo cual no teníamos nada que ver nosotros, pero era tal el odio hacia los cristianos que simplemente nos utilizaron como excusa o como aquellas personas que hicieron eso malo. Ok, por eso es que tanto se nos ha acribillado con cosas falsas que se decía que todo lo malo que sucedía era por culpa de los cristianos. De ahí viene la siguiente frase: los cristianos a los leones de Tertuliano. Ok, y por último también, como no se sabía qué se hacía en nuestras reuniones, se nos acusaba de cosas como ser infanticidas, luego antofagia y también de causar desórdenes morales por cosas tales como las que ya les he dicho, de tratar a la gente por igual o no esperar recompensas por hacer diversas acciones teóricamente buenas. La persecución. La Iglesia, desde el año 54 con Nerón hasta el 305 con Diocleciano, vivió en estado de persecución. Al principio con Nerón y Dominiciano en el siglo I, las persecuciones eran locales y regionales. Durante el siglo II con Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo, eran promovidas por los gobernadores romanos a instancias de delatores locales. A mediados del siglo III se fueron generalizando por todas las provincias y el Estado comenzó a perseguirlos sistemáticamente. En el año 303 culminó la represión legal. Diocleciano promulgó en ese solo año 4 edictos contra los cristianos. La sangre de los mártires, semilla de los cristianos. Mártir es una palabra griega que significa testigo. Y prácticamente esos son los mártires, hombres y mujeres testigos, valientes campeones de la fe, que entregaron sus vidas en la hoguera, arrojados a fieras o decapitados. Desde Esteban, que fue el primer mártir que dio su vida por Cristo, y siguiendo por Santiago, Pedro, Pablo y los mártires que se dan testimonio en el libro del Apocalipsis, la lista se vuelve interminable. Entonces, por primera vez en la historia de la civilización occidental, apareció el testimonio revolucionario sin poder bélico, que debilitaba los cimientos, que debilitaba a la sociedad organizada, que no estaba organizada más bien, que tenía desigualdad, explotación, esclavismo, etc. Entonces, eso fue la semilla de los cristianos, por así decir, como dice el título. Fue el inicio que dio un mayor empuje al cristianismo. Gracias.